Muy bien, pues buenas tardes compañeros del grupo de historia del Parque de la Revolución. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo y pues les doy la bienvenida a este 2026, que hoy precisamente estamos con nuestra primera reunión semanal del año y pues les deseo que sobre todo tengamos salud en este año que iniciamos. Y pues para empezar nuestras charlas, el día de hoy el compañero Miguel Méndez García nos va a platicar sobre la región allá donde él radica, en Casa Grandes, Chihuahua, del noroeste del estado de Chihuahua, sobre sus lugares históricos, culturales y turísticos y pues la historia relacionada con la historia que hay en esa región, que es bastante. Entonces, pues le cedo aquí a Miguel el micrófono para que nos platique sobre este tema. Adelante, Miguel. Pues muchas gracias, René. Primeramente quiero agradecer al grupo de historia del Parque Revolución, mis compañeros, hermanos, y por permitirme dar esta charla, que es la primera del año. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar porque el tiempo apremia y ya saben que mis charlas son un poquito largas. Eh, para iniciar, quiero pasarles un video que hice yo hace como, pues ya va a ser cerca de unos 8 meses más o menos. Este video me lo pidieron pues varios organismos de ahí de Nuevo Casadrandes con el fin de presentarlo al gobierno del estado, al departamento de turismo, porque querían presentarle algo sobre la región. Y bueno, me pidieron que si podía hacer algo, les dije, no, pues claro, sí. Y les di los textos, que es lo que voy a pasar. Les di fotografías originales de la región, de todo lo que presentaba, fotos mías y bueno, fotos históricas, ¿verdad? Reales. Y les dije que lo grababa con mi voz, que aunque estaba un poco aguardientosa hoy, pero bueno, yo dije con mi voz yo lo grabo. Pues no, sí pusieron los textos, le cambiaron algunas cosas, lo cual no estuve de acuerdo, y luego aparte, le pusieron inteligencia artificial con fotos que nada tiene que ver, y luego pusieron a una niña a que lo grabara. Pues está bien, ¿verdad? Pero bueno, se lo voy a pasar, espero les agrade, ¿eh? Casas, Chihuahua, un lugar donde se halla el drama, donde vive el hombre, donde culturas ancestrales habitaron sus paisajes, el desierto, la llanura y la montaña. Un lugar donde la desaparecida cultura paquimé es todo un misterio. Un lugar donde 1,5 toneladas de meteoro despejaron el cielo y sacudieron la tierra, siendo tal vez la señal divina de levanten un espacio ceremonial y construyan una ciudad sagrada. Un lugar con lluvias escasas, vientos fuertes, calor sofocante y frío que cala. Un lugar donde sus habitantes se establecieron y afrontaron infinidad de retos. Un lugar donde su enigmática arquitectura fue la respuesta, sin duda una gran proeza. Un lugar donde Francisco de Ibarra y sus exploradores quedarían asombrados por la abandonada ciudad de Paquimé, en la Pascua de 1565, donde sus habitantes los recibieron con entusiasmo, pues creían que eran los hijos del sol, aquellos que hacía muchos años les habían otorgado grandes curas y favores. Ciudad con el nombre de Paquimé, que en voz de origen suñí significa casas grandes. La región no sería visitada hasta 100 años después, cuando el capitán Andrés López de Gracia fundó la misión de San Antonio de Padua en 1661, hoy llamado Convento de Casas Grandes. Los militares españoles, llamados Dragones de Cuera, lucharon intermitentemente contra las tribus apaches. Una de las más temidas, los faraones, nombrados así por los invasores debido a alguna similitud que les encontraron con los regentes del desierto egipcio. La región noreste fue testigo por más de 200 años de frecuentes incursiones apaches. En masacres, muertes y venganzas participaron Cochise, Mangas Coloradas, Jerónimo, Ju, Victorio y su líder
Cuchillo Negro. Janos, 5 de marzo de 1851. El coronel José María Carrasco dio muerte a la madre de Jerónimo, a su esposa Alope y sus 3 hijos pequeños. La venganza fue en Arizpe en el verano de 1852. Múltiples tratados de paz fueron incumplidos. En el río Casas Grandes, Juan Mata Ortiz y Joaquín Terrazas, con más de 500 hombres, atacaron matando 75 guerreros, mujeres y niños. Hu los increpó lanzando la conocida amenaza: Tú, Joaquín, traicionero maldito, y para ti, capitán gordo, no balazos, no cuchillo, no lanza, no flechas, para ti, lumbre. Hu y sus guerreros quemaron vivo a Juan Mata Ortiz el 13 de noviembre de 1882 en el Charco de los Arrieros, en Galeana. Victorio, Hu y Jerónimo libraron las últimas batallas. Fue difícil someterlos y después de muchas guerras fueron dominados. Sin embargo, ni el soldado con el arcabuz ni el misionero con la cruz pudieron convencer al Apache, quien, rebelde a toda sombra de dominio, tomó la decisión fatal de luchar y luchar hasta la muerte. Los mormones iniciaron su éxodo hacia México el 15 de mayo de 1885. Se establecieron en Ascensión y allí se fundó la colonia Díaz. Después de un año, fueron informados que sus terrenos estaban al norte, en lomeríos bajos con escasez de agua. Ahí fundaron la colonia Juárez. Acorde a su fe, realizaban oraciones y ayunos. Cuando vino un temblor de 7.2 grados en Sonora, desviando manantiales de agua y abriendo nuevos veneros que aumentaron los cauces del río y el arroyo La Tinaja. Los mormones le llamaron el milagro del río Piedras Verdes. Los mormones construyeron 6 colonias en Chihuahua y 3 en Sonora, trayendo consigo prosperidad económica a la región y centros educativos, siendo el más renombrado la Academia Juárez. Aunado a la llegada del ferrocarril en 1886, a lo que se conocía entonces como la Estación, la comunidad china ayudó a detonar el comercio en la región, fundando los cimientos del actual centro económico y político Nuevo Casas Grandes. Frederick Stark Pearson, empresario norteamericano, estableció en 1909 un gran aserradero, siendo en su tiempo el aserradero más grande de Latinoamérica. La Revolución Mexicana detonó. Madero atacó la plaza de Casas Grandes en 1911, resultando herido. Aunque no era de gravedad, para su fortuna, un inmigrante japonés, Kingo no Naka, estaba cerca para atenderle. Ese mismo año las tropas de Villa se organizaron en Colonia Dublán para atacar Agua Prieta, Sonora. En la Laguna de los Mormones, 4 años después, muere ahogado el general Rodolfo Fierro. Su cuerpo fue rescatado por Kingo no Naka, ya entonces conocido como el Samurái de la Revolución. Colonia Dublán fue también el campamento oficial de J. Pershing durante la expedición punitiva en busca del general Pancho Villa. Don Luis Terrazas, uno de los terratenientes más grandes de México, estableció 4 haciendas en la región: Hacienda del Carmen en Flores Magón, Hacienda de San Luis en Buenaventura, Hacienda de San Diego y Hacienda del Refugio en Casas Grandes. Alma Levarón y un grupo de mormones, negándose a dejar la poligamia, se separan en 1940 de la comunidad en Colonia Juárez, adquiriendo terrenos en el ejido Galeana, donde permanecen hasta la fecha, cultivando el nogal y practicando sus creencias. Como último eslabón de 4 culturas que consolidan la región, la comunidad menonita vendría a partir de 1950 a consolidar con trabajo y esfuerzo la prosperidad del campo. Casas Chihuahua es sin duda un mosaico multicultural y la puerta al encuentro en México. Sí se escuchó bien, ¿verdad?
Bueno, Sí, muy Sí, bien, mira, escuchó Miguel. muy ah, bien, Miguel. perfecto. Muy Ok, bien, bueno, Miguel. pues vamos a iniciar. Los expertos en historia primitiva, este, sostienen la teoría de que los primeros indígenas llegaron de Asia a través del estrecho de Bering en la última glaciación fuerte que hubo, y ese estrecho pues se congeló con hielo y poco a poco se fueron dispersando hacia el sur por la migración de los animales de caza, principalmente porque eran cazadores recolectores, ¿verdad? Entonces se sugiere que llegaron a lo que hoy es Alaska, Canadá y Estados Unidos. Y otras teorías menos sustentables, pues hablan de pueblos polinesios que atravesaron el Océano Pacífico, pueblos australianos entrando por la Antártida o de incursiones europeas de los vikingos por las aguas del Atlántico acá en la parte norte de Estados Unidos, ¿verdad? Otras tesis o teorías de índole religioso, pues hablan de que los descendientes de una de las tribus de Israel cruzaron el antiguo, el Atlántico, ¿verdad? Y llegaron por el viejo continente a lo que es hoy Oaxaca, Tabasco, Guatemala, en el año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día, y la teoría más aceptada, pues lo más probable es que el poblamiento de América se realizó en varias oleadas sucesivas por grupos de humanos diferentes, ¿verdad? Ahí vemos pues un mapa, ¿verdad? Donde está Asia y América del Norte y cómo se fueron desplegando hacia abajo. Entonces, a lo mejor somos descendientes de Gengis Khan, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a un tema que ya es lo que viene siendo la región del noroeste de Chihuahua, que se compone de 6 municipios, que es Nuevo Casadrandes, que es el centro, el municipio más poblado, más importante en todos los aspectos comercial y todo. Casadrandes, que es pueblo mágico, Ascensión, Buenaventura, Galeana y Janos. De esos primeros pobladores que mencionábamos ahorita, fueron poblando en el noroeste de Chihuahua y en Sonora también, Jaime, ahí debes saberlo, y bueno, muchos de ustedes también, en los cerros de trincheras. Los cerros de trincheras fueron ocupados por esos grupos humanos, según investigaciones de National Science Foundation. En 1999, de acuerdo a las pruebas de radiocarbono, esos cerros fueron ocupados entre el año 1350 al 1100 antes de Cristo y una ocupación menor del 400 al 1 después de Cristo. Eso de acuerdo a las investigaciones de los arqueólogos que han hecho esas pruebas de radiocarbono. Eh, Esos cerros construían alrededor del cerro unas trincheras circulares de piedra. Esas trincheras pues tenían un diámetro de más o menos 4 metros a lo largo, ¿verdad? Entre 2,5 y 4 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían una pared de piedra y en la parte de abajo le ponían piedra más pequeña, le ponían arena, le ponían sedimentos, le ponían tierra y encima de eso sembraban con la misma agua que caía de la lluvia y ahí hacían sus viviendas y en la parte de arriba del cerro era la parte ceremonial, donde hacían ellos sus ceremonias al sol, a la luna, pues a las creencias que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, estos cerros, el más importante de ellos es la Juanaqueña, que está en el municipio de Janos. Ahí lo vemos en la diapositiva, que es el que está más al norte de estos cerros están en el noroeste de Chihuahua. Ahí vemos el Cerro Juanaqueña y luego sigue el Cerro El Canelo y luego el Cerro Torres y luego el Cerro La Cruz. Unos están en Janos, unos están en Nuevo Casadrandes y otros están en Casadrandes. Acá abajo vemos el de Casadrandes que se llama Cerro Vidal,
¿verdad? Cerro Vidal. Entonces, ahí fueron encontrados metates, piedras, restas, puntas de flecha, petrograbados y otras cosas. Aquí les muestro cómo eran las terrazas. Si se fijan, yo aquí estoy en la parte media del cerro y ahí empiezan a verse las terrazas, pero aquí las hacían circulares. Aquí con rojo señalo cómo las hacían circulares. Ahí en eso, acá ponían en la parte de arriba, ponían la barda de piedra y luego la rellenaban y aquí sembraban, ¿verdad? En otros cerros están alrededor del cerro así, seguidas, 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 seguidas. Aquí están separados. Aquí es el cerro de la Juanaqueña. Aquí en la diapositiva del lado izquierdo pongo mi camioneta en el círculo rojo y todavía no estoy en lo mero alto del cerro para que vean lo alto que está y el tamaño que se ve la camioneta y toda la llanura que se ve acá. Esta línea blanca que está acá en la parte de arriba, pues es la carretera que viene de Nuevo Casadrán de Sajanos. Pero vean lo alto y no estoy mero arriba. Aquí sí ya estoy mero arriba, ahí del cerro. Y acá pues pongo unos metates que están ahí. Estos son los petrograbados, que no sabemos qué son, ¿verdad? Pero aquí el del lado derecho pues tiene una cruz similar, perdón, al montículo de la cruz que está en las ruinas arqueológicas de Paquimé. Este es algo muy similar. Y bueno, pues los petrograbados no podemos interpretarlos. Hay un libro de Arturo Guevara, el arqueólogo, que habla de símbolos, pero pues desde mi punto de vista muy personal es muy difícil poder interpretarlos, ¿verdad? Aquí estoy en el Cerro Vidal, en el que está en el municipio de Casarandes. Si se fijan, yo les decía que las terrazas aquí son a lo largo, grandes, larguísimas, larguísimas. Ahí donde estoy señalando con el dedo, ahí se ven todas las terrazas, pero es todo el cerro, desde la parte de arriba del cerro hasta allá, hasta cerca del río. Acá se ve los árboles donde viene bajando el río San Miguel. Y acá atrás de mí, a la altura de lo que fue la cintura, pues se ven los árboles donde viene el río Piedras Verdes. Y aquí en esta parte de aquí así, se juntan y forman el río Casarandes, que va y desemboca en la laguna de Guzmán. Esto lo encontré ahí en la Juanaqueña. No, sí, en la Juanaqueña. Son unos pedazos de punta de flecha que no terminaron. Y bueno, todavía se encuentran muchas cosas, pero yo trato siempre de dejar lo que encuentro en el lugar donde lo encontré. Por si vuelven a hacer otro estudio de arqueología, pues que sepan dónde estaba, a qué distancia, bla, bla, bla. Es mi punto de vista. Y bueno, pues esta es la parte de arriba para que vean cómo les gustaba a ellos estar en la parte alta y poder visualizar alrededor. Aquí tenían una vista de 360 grados. Podían ver si venían enemigos, podían ver todo. Y en la parte de arriba, pues lo utilizaban para vigilancia, para cuestiones de chamanismo, ¿verdad? Rituales y también cuestiones astrológicas, ¿verdad? Que eran conocedores. Ahora vamos a hablar del Cerro del Diablo, que los compañeros que me visitaron ahora por allá en Año Nuevo, los llevé a conocerlo. Le llaman el Cerro del Diablo o el Peñón del Diablo. En las rocas que se ven ahí en el cerro resaltan 1000 petrograbados con representaciones rupestres, antropomorfas, geométricas. Hay pies, hay manos, animales, peines o rastrillos, morteros fijos en la roca. Los morteros es donde molían las tunas, las nueces, los mezquites, las bayas, etcétera. Y entonces, como lo molían con otra piedra o con un palo, se iba haciendo como una olla circular que medía de ancho como unos 25 centímetros y de profundidad hasta 40 centímetros. Entonces ahí molían todo. Y este lugar, el Cerro del Diablo, tiene más de 200 morteros. Este, y esta antigüedad del Cerro del Diablo, pues se ubica en un periodo de 5500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, que tuvo influencia, que tuvo habitantes ahí cercanos, porque cercano hay un manantial que sacaba dos acequias. Una iba por el lado derecho, de donde estamos viendo la foto, y otra por el lado izquierdo,
que daba agua al presidio de Janos, que fue construido en 1686, ¿verdad? Entonces, ahí se hizo un estudio por un compañero que nos dio una charla aquí a nosotros, híjole, no recuerdo su apellido, pero yo lo invité a que diera una charla aquí y nos habló de unas eh, piedras que encontró allá en otro lugar. Pero él identificó 78 paneles, o sea, 78 paneles de petrograbados, 651 petrograbados en total, morteros de 30 centímetros de diámetro por 40 de profundidad, y junto a este cerro, en el manantial, se estacionaron los apaches en 1851 para ir a comercializar los guerreros ajanos sus cosas y dejaron a los niños y a las mujeres y a los ancianos. Entonces llegó un coronel Carrasco de Sonora y mató a todos los apaches. Y entre esos muertos estaba la madre de Jerónimo, estaba su esposa Lope, de 21 años, y sus tres hijos pequeños. Entonces, Jerónimo era un chamán, era el hombre medicina, el hombre que aconsejaba y todo en la tribu. Y a raíz de eso, pues él tuvo una visión que no iba a ser muerto por bala, ni por lanza, ni por flecha, y que iba a sobrevivir hasta su muerte natural, ¿verdad? Y de ahí se volvió guerrero. De hecho, cuando fueron a tomar la venganza, 6 meses o un año después, no recuerdo, a Arispe, él encabezó la batalla, hizo una matanza terrible ahí, y los soldados que los atacaron, él los identificó, porque pues obviamente si habían matado a su familia, tenía que identificarlos para la venganza. Y se dice que ahí en Arispe estaban celebrando el día de San Jerónimo. Y entonces cuando él los atacaba tan tremendo, la gente gritaba, ayúdanos, San Jerónimo. Y dicen, ¿verdad? Dice la leyenda que a raíz de ahí se le quedó el nombre de Jerónimo, porque su nombre pues era Goyacla, ¿verdad? Ese era su nombre en Apache, Goyacla. Pero bueno, pues ahí ese lugar es interesante por los petrograbados, por lo que tuvo, y aparte, también por la matanza de Jerónimo. Ahí en la lámina del lado izquierdo vemos una cabeza y vemos unos cuernos, por eso le pusieron el Cerro del Diablo, por ese petrograbado. Pero si recordamos, aquí estuvieron los primeros pobladores, como decía, y los grupos apaches también. Entonces los apaches usaban un gorro de cuero y en el gorro ponían algunos cuernos de búfalo, de venado, de antílope, de X cosas, y era el que usaban los chamanes. Entonces ahí dibujaron un chamán, pero pues, la gente pensaba que era el diablo y le pusieron el Cerro del Diablo. Y acá al lado derecho pues vemos a un ser humano con manos, ¿cómo le llaman? Como las ranas, así que tienen un pedazo pequeño, así entre los dedos, no recuerdo. Ahí vemos, estos son los morteros. Estos son los morteros que están ahí en unas de las rocas, pero está lleno en la parte de arriba, en medio, abajo, en todos lados. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del meteorito de Paquimé, que mucha gente no sabe que en Paquimé, en las ruinas de Paquimé, se encontró un meteorito. Hace muchos años, pues se desconocen, ¿verdad? Como decía el video, una enorme bola de fuego, pues cruzó el universo, y se impactó en un lugar cercano a Nuevo Casadrantes. O tal vez donde era Paquimé, no sabemos. O tal vez donde los mormones construyeron las lagunas, que era un vaso bastante grande, por eso hicieron las lagunas ahí. No sabemos dónde, ¿verdad? Pero al caer, pues tuvo un peso, ya después que lo vendieron, de 1,5 toneladas, o sea, más de 1,500 kilos de peso, imagínense el tamaño, pues para pesar 1,5 toneladas. Entonces, pues creemos que pudo haber sido en Paquimé hace mucho tiempo y que cuando los paquimeitas lo descubrieron ahí dijeron, pues esto es una señal del cielo para erigir una ciudad, ¿verdad? Sagrada, pero pues no sabemos, son hipótesis, ¿verdad? En 1866
cuando ya Paquimé pues ya había sido abandonada y pues fue abandonada en 1450. Aquí estamos hablando de 400 años después, que había sido quemada y abandonada. El meteorito fue encontrado en el sótano de una vivienda de Paquimé que está enfrente del montículo de la serpiente, que esa serpiente representa a Quetzalcóatl, el dios blanco y barbado, ¿cómo se llama? En el cielo, la Vía Láctea, etcétera, ¿no? Entonces lo encuentran ahí y Enrique Müller, de aquí de la ciudad de Chihuahua, eh, se dio cuenta que ahí estaba, lo sustrajo, lo puso al otro lado de la frontera, lo transportó en una carreta de bueyes especialmente que mandó a hacer de 12 bueyes para llevárselo a la frontera, lo puso de aquel lado, lo vendió y lo vendió al Museo Smithsoniano, ¿verdad? En Washington. En 1876, o sea, 10 años después, el meteorito fue exhibido en la exposición del centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la Feria Mundial de Filadelfia. Y el antropólogo Spencer McCallum, que fue un enamorado de Paquimé y de Matortiz y de la cerámica, pues sí, hizo trámites para que el Smithsoniano nos lo prestara para exhibirlo aquí en México, en el Museo de las Culturas del Norte, pero no se lo prestaron. Le prestaron, le subvencionaron una rebanada, o sea, cortaron un pedazo del meteorito y esa rebanada pues mide más o menos 30 por 35 centímetros por 1 pulgada y actualmente se exhibe ahí en el Museo de las Culturas del Norte. Ese es el meteorito cuando ya le hicieron la primera rebanada, ¿verdad? Y luego este es el que se exhibe ahí en el Museo de las Culturas del Norte. O sea, es una rebanada de 1 pulgada por 30 por 35 centímetros. Y ese pues también es la rebanada que nos prestaron por 5 años. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la gran ciudad de Paquimé, que lamentablemente nuestros compañeros que nos visitaron por allá el fin de año y que los llevé a dar un recorrido ahí muy cansado, por cierto, pero muy productivo, no pudimos ir a Paquimé por falta de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, Paquimé fue un asentamiento prehispánico que tenía influencia no nada más en Chihuahua, sino también en Sonora, en Arizona, en Colorado, en Nuevo México, ¿verdad? Y Paquimé inicia en el año 700 después de Cristo y su culminación cuando la ciudad fue abandonada y quemada fue en el año 1450. Entonces en el año 1000 y el 1400 fue su esplendor, ¿verdad? Bueno, pues era construida en muros de tierra, como vemos aquí en la fotografía. Eran muros de más de 1 metro de ancho, ¿verdad? Y entonces los hacían de puro barro, de pura tierra, con agua, este, revuelta con agua. Y entonces, era un sistema de vaciado. O sea, ponían madera en los lados como las formas menonitas que hay ahora, los ponían ahí y luego le vaciaban el barro y lo dejaban que se secara y más arriba y más arriba. Llegaron a tener edificios, según Francisco de Barra y su cronista Baltasar de Obregón, dicen que había hasta 6 pisos de altura, ¿verdad? O sea, hasta 6 niveles. O sea, era el Infonavit de aquel tiempo, ¿no? Tenía 2 juegos de pelota, nada más ahí, pero hay más de 3,000 sitios, alrededor identificados por el INAH, que están identificados. Y en Galeana hay un lugar que se llama Navacoyán, donde está una ciudad muy similar a Paquimé, pero que no ha sido, explorada por falta de recursos. Sus puertas eran en forma T. O sea, partían del suelo hacia arriba y luego abría y luego arriba y luego cerraba, así, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? Pues hay varias hipótesis o teorías. Una era que pues tenía que juntar un pie adelante y uno atrás para poder entrar. Número dos, se tenían que agachar porque medían 1,20 m de altura. Entonces la persona se tenía que agachar, tenía que poner sus pies derechos y entrar. Entonces muchos dicen que era una medida de protección.
contra grupos de ataque de enemigos, que porque primero asomaba la cabeza y pues ahí le daban un golpe, ¿no? Para que no siguieran entrando. Otros dicen que por ventilación, para ventilar las habitaciones, y el más acertado, que yo pienso que es el correcto, que era una puerta ceremonial. Tenías que entrar, inclinado en señal de reverencia y no podías entrar súper rápido. Tenías que entrar en una forma ceremonial. Este tipo de puertas se han encontrado en Perú, y en Europa, perdón, y tienen un carácter ceremonial. Entonces, desde mi punto de vista muy personal y el arqueólogo Carabeo dice que eran ceremoniales, ¿verdad? Como en como en los temazcales. Si han ido a los temazcales, hay que entrar agachado, no darle la espalda al centro del temazcal, hay que salir de reversa, o sea, al revés, y luego pronunciar unas palabras, me parece que son ajú, que es un permiso para entrar, ¿verdad? Se supone que esto mismo fue aquí. Ahí vemos una maqueta. Esta es la maqueta de lo que era la ciudad de Paquimé. Entonces, imaginen esto, pero pintado como se pinta la cerámica de Paquimé, era una hermosura, ¿verdad? O sea, pintado todo de blanco, de ocre y luego rojo, y no, era algo precioso, maravilloso, ¿verdad? Y el agua la canalizaban por unas canaletas como estas que vemos aquí en la diapositiva, que le ponían, hacían el hoyo en la tierra, luego le ponían lajas abajo, con pegamento, pues de barro seguramente, o mortero, porque ya usaron el mortero. El mortero era la cal de cerro quemada con agua y era la arena de acequia o de río, que revuelta, pues era tan fuerte como el cemento, ¿verdad? Y entonces hacían dos paredes a los lados y luego la tapaban arriba y ya la tapaban con tierra y el agua fluía limpia, pura y purificada, ¿verdad? Porque pues conforme iba teniendo caídas hacia abajo, pues ahí iba dejando todos los sedimentos que pudiera traer, ¿verdad? Entonces, tenían guacamayas, para la cuestión ceremonial. Las guacamayas no eran de esta región, las traían del trópico, pero las tenían y las conservaban con calefacción, con leña de encino, para que no se murieran y para guardarlas para la cuestión de las plumas y lo ceremonial. Interesante, ¿verdad? Y en la parte de la cima del cerro, aquí vemos, bajaban esa agua de un manantial que estaba a 5 kilómetros. Y entonces aquí en la parte izquierda, vemos un estanque. Y luego salía otra sequía a otro estanque aquí en medio. Y luego había otra sequía y otro estanque y tres chiquitos aquí. Entonces todos esos estanques irrigaban la ciudad. Y la ciudad era irrigada adentro de las habitaciones, bueno, de los patios. Entonces la gente salía del cuarto y nomás llenaba su recipiente de agua y tenían agua para todo. Y tenían un desagüe que salía al río, que era toda el agua sucia y todo lo que no servía, pues se iba al río, ¿verdad? Entonces, pues estaba interesante porque canalizaron las aguas, así eran las puertas en forma de T. Tenían que juntar un pie adelante y uno atrás, agacharse y pasar. Y todas las puertas eran así. Y así construían el primer piso que vemos aquí, le ponían un círculo de piedra, le ponían el pino, ponían más pinos y más, y ponían más tierra y así se iban para arriba. Entonces, hay un monumento de la cruz. Aquí vemos la ciudad de Paquimé, cómo estaba distribuida. Si se fijan, los cuartos no tienen simetría, están para un lado y para otro. Lo único que se nota acá al lado izquierdo, en la parte de arriba, son como dos mariposas o algo que se ve como grecas, pero todo lo demás así como lo construían. Tenían una plaza donde comercializaban todo. Tenían aquí en esta parte amarilla que se ve como plaza, pues ahí criaban los guajolotes, ahí se ven las jaulas al lado derecho, y luego acá estaban las guacamayas, y bueno,
bien distribuida. Se supone que tenían una población aproximadamente de 10,000 habitantes, ¿verdad? En 1998 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Y ahí en ese lugar pues se encuentra el Museo de las Culturas del Norte. En la parte de arriba tenían un adoratorio o un centro ceremonial en forma de caracol. Aquí vemos cómo alrededor iba dando vuelta, 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 vuelta. Esta estaba mucho más alto, pero ya cuando llegaron los españoles y empezó el saqueo, pues lo fueron tirando y quedó, así está en este momento, ¿verdad? Por ahí estamos abajo. Entonces, si se fijan, pues también aquí hay una visión de 360 grados, ¿verdad? Este es el Museo de las Culturas del Norte. Ganó un premio internacional de críticos en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, cuando se construyó, y también por su acervo arqueológico. Es, no por presumir, pero es uno de los museos más bonitos del norte de México. O sea, está el MUREF en Ciudad Juárez, pero bueno, pues en su tipo se la lleva. Bueno, pues está el Museo del Desierto de Delicias, que está bonito, el de Saltillo, pero bueno, ya Saltillo ya está más allá. Pero del norte, pues es de los mejores. Y bueno, pues aquí está la puerta, es donde lo declararon Patrimonio de la Humanidad. Y luego acá pusieron una caída de agua donde pasa aquí por esta parte donde se ve rojo. Y luego aquí se dan conciertos de música y presentaciones y todo eso. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de Carl Lumholtz. Él escribió un libro que se llama El México Desconocido en 1902. Y pues él fue un explorador europeo que atravesó el noroeste de Chihuahua entre 1890 y 1898. Y estudió toda la arqueología, la etnografía, la geografía, la fauna, la flora. Y entre 1891 y 98 realizó 4 expediciones a México. La primera lo acompañaron 8 científicos que eran geógrafos, laboratoristas, arqueólogos, botánicos, zoólogos, geólogos, y hasta que ya lo hizo solo. Y logró recuperar piezas arqueológicas, restos óseos, especies botánicas, zoológicas, amplios registros fotográficos, ya hay de las primeras fotografías, más de 2,500 tomas y sonoras. Logró 60 cilindros de cera con grabaciones de canciones tarahumara. Disculpen mi ignorancia, pero no he investigado cómo grababan en esos cilindros de cera, pero pues ahí está una buena investigación que la desconozco. Y bueno, pues aquí esta foto es de Carl Lumholtz, ahí en la sierra cerca de Madera. Esta es la Cueva de la Hoya que todos conocieron, los compañeros que fueron, es la Cueva de la Hoya. Si se fijan, aquí en esta foto pues se ven más viviendas de las que tiene ahorita. Ahorita nomás tiene las del lado izquierdo. Digo, las del lado derecho, perdón, donde está Carl Lumholtz. Acá las del lado izquierdo pues ya desaparecieron. Y este, pues, es el convento. No era un convento en sí, era una misión de San Antonio de Padua. Y entonces, originalmente, era un presidio, ¿verdad? Pero ese presidio, pues, nunca llegó a ejercerse como tal. Entonces, le pusieron convento porque era la iglesia. Y esta es una foto cuando fue Charles Di Peso a estudiarlas en 1958, tomó un chorro de fotos también, pero ya más destruido que este. Bueno, pues ahora vamos a Casarandes, que es pueblo mágico, ¿verdad? Este fue fundado en 1661 como el presidio de San Antonio de Padua, que es el que les digo que era el convento. Nunca funcionó como presidio porque fue cambiado a Janos. Se hizo como presidio con iglesia, la casa del capitán, la casa de los dragones de cuera, las caballerizas, la cocina,
en la casa del sacerdote, etcétera, etcétera, pero nunca ejerció como tal. Entonces se lo llevaron a Janos y allá lo hicieron, ¿verdad? Pero fue fundado por españoles procedentes de Paso del Norte, o sea, de Ciudad Juárez. Y posteriormente, pues ya se construyó el pueblo al sur del presidio, al sur de la misión de San Antonio de Padua, que se le llamó Casas Grandes, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ya quedó como pueblo. Eh, en octubre de 1685 fueron asesinados salvajemente 43 indígenas. Durante las excavaciones de Charles Di Peso encontró los cuarenta y tantos cadáveres con los cráneos perforados, quebrados, ¿verdad? Porque se encontraron en los archivos de Parral, se encontraron todas las crónicas de eso y dice que los descubrieron haciendo una conspiración y los amarraban ahí enfrente del convento, los amarraban a un palo y pasaban alguien en un caballo con una macana y les quebraba el cráneo. Entonces hicieron una fosa común y los sepultaron enfrente de la iglesia y ahí los encontró Charles Di Peso, ¿verdad? También quiero decirles que en 1908, o sea, antes de 1910, que Madero proclama la Revolución Mexicana por medio del Plan de San Luis Potosí, este, en 1908 fueron arrestados 29 jóvenes de Casas Grandes que eran partidarios del magonismo, de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Entonces ellos, Enrique Krill mandó un espía, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y los detuvo. Fueron 29 magonistas, se los trajeron a la ciudad de Chihuahua, ahí los internaron en la prisión, duraron menos de un mes y de ahí se los llevaron como presos federales a la prisión de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. De allá salieron, duraron como un año y medio cada uno, ¿verdad? Entonces, Casadrandes fue nombrado pueblo mágico en el 2015. Aquí en este pueblo se dio la batalla de Casadrandes, encabezada por Francisco y Madero, el 6 de marzo de 1911. Madero, pues ya traía 800 revolucionarios, la plaza estaba, pues, defendida por 500 soldados y bueno, pues ya se llevó a cabo toda la batalla. Madero sale herido, por ahí hay una foto donde está herido y pierde la batalla. Se va a Bustillo, se organiza con la gente, llega Villa, llega Orozco, Luis García y todos los revolucionarios de allá de Namiquipa y alrededores, San Isidro y todo eso. Se van a Juárez, la batalla del 9 y 10 de mayo de 1911, los tratados de Ciudad Juárez, renuncia Porfirio Díaz, se va en el Ipiranga a París y ya Madero se va a la Ciudad de México, que lamentablemente pues en la escena trágica lo asesinan. Esta es una maqueta de lo que era el convento, lo que era el presidio de Casadrandes, o sea, lo que estaba fuera de la ciudad. Pero esto es lo que queda ahora, lamentablemente. Esta pared se acaba de caer. El INAH pues no tiene recursos lamentablemente y no se ha dado la tarea de reconstruirlo, pues hay tanto que pues es imposible, ¿no? Reconstruir todo. Es un salvoconducto del jefe del presidio militar de Veracruz de San Juan de Ulúa, donde aquí está pues liberando al reo federal Chávez, ¿verdad? Este, eh, y le dice que pues ya queda libre, ¿verdad? Y dice cuánto duró ahí y cuánto le cobraron de multa y bueno, pues ahí a todos los que metieron ahí les dieron este salvoconducto, ¿verdad? Ahí tenemos a Madero, herido. Ahí está en la hacienda de San Diego, que tampoco fuimos a conocer por falta de tiempo, pero ahí está herido de su brazo derecho después de la batalla. Es Madero, a su derecha está Abraham González y luego está este señor, me parece que se apellida Vázquez, y luego este de acá del lado izquierdo es José de la Luz Soto, este, aquí está Garibaldi.
a la izquierda de Madero Río está Garibaldi, en medio de Madero y José Lalo Soto está Raúl Madero, y luego Máximo Castillo, que era el jefe de su escolta personal acá al lado derecho. Y es el de evidencia que Madero sale herido ahí en la batalla de Casadrandes. Bueno, pues ahí en Casares tenemos la Casa de las Botellas, es una casa de puras botellas, hecha por un artista plástica ahí, de Casadrandes. Tenemos los murales, ya se nos fue el tiempo y apenas voy empezando. Los murales de Casadrandes, tiene muchos murales como Pueblo Mágico. En una iglesia de la Misericordia están estos murales muy bonitos. Y luego, bueno, pues viene el ferrocarril. ¿Cómo andamos, René, de tiempo? René, Sí, unos 15 minutos. perfecto, gracias. Bueno, pues el ferrocarril llega a Nuevo Casarandes. Bueno, no a Nuevo Casarandes, llega a las minas de Corralitos, en 1885 por ahí más o menos, llega a las minas de Corralitos. ¿Por qué? Porque un señor, aquí lo tengo. Foster Higgins, en 1890 y qué hule, 1896, formó un ferrocarril para traerlo a las minas de Corralitos y poder llevarse todo el metal a Ciudad Juárez y pasarlo al paso al American Smelting. Entonces, antes lo mandaban acá por el ferrocarril central mexicano, pero tenían que transportarlo en carretas de mulas y era, pues aparte de peligroso, larguísimo y pesado. Entonces, el ferrocarril llega ahí y luego pues quieren echarlo más adelante. Se llamó Río Grande, Sierra Madre y Pacífico. Ferrocarril Río Grande, Sierra Madre y Pacífico. Ese logo, pues yo se los pasé para que lo pusieran ahí en el armoncito. Era el logo original del ferrocarril. Entonces, cuando quieren pasar, cuando llega a Casas Grandes, porque pues Nuevo Casarantes todavía no existía. Existía la colonia Dublán en 1880 en 1800 ellos llegaron en 1887 la fundaron. Pero Casarandes, pues ahí estaba, no, Casarandes no existía. Entonces llega el ferrocarril y dicen, queremos que pase por Casas Grandes. Y bueno, las malas lenguas dicen, ¿verdad? La tradición oral dice que no quisieron que pasaran por ahí el ferrocarril, que les daba miedo y que no querían que pasara por ahí, y bueno, entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una estación de ferrocarril acá en la llanura, donde no había nada. Y entonces se hizo la estación del ferrocarril, ahí donde hoy es Nuevo Casarán, donde está la estación del ferrocarril. ¿Cuál fue la razón? El ferrocarril era de vapor y cada determinados kilómetros necesitaba agua para las calderas y necesitaba carbón. Entonces, ahí en Nuevo Casarandes, por fuerza tenían que cargar agua, si no, no podía continuar. Entonces se hizo una estación, agarraron agua del río, empezaron a fundar y así se fundó Nuevo Casarandes, ¿verdad? Y bueno, pues ya, Luis Terrazas pidió que el ferrocarril siguiera más adelante y que pasara por su hacienda. Pasa a 500 metros enfrente de su hacienda, donde cargaba el ganado para exportación, ¿verdad? Entonces, de ahí pues siguió a Estación Pearson, que estaba todo, pues virgen de madera y explotaron toda la madera, desde Ciudad Madera hasta Casa Grandes, imagínense, unos troncotes que había. Este ferrocarril perteneció a Green después de Higgins. Se le vendió y él quiso hacer un bordo. Aquí les pongo una foto del bordo desde Nuevo Casarantes hasta el río Santa María rumbo a Buenaventura y ahí por el río Santa María pasar hasta arriba hasta llegar a Ciudad Madera. Pero Green quebró y le vendió a Frederick Starr Pearson. Este, y Frederick Starr Pearson se hizo socio de Enrique Krill y explotaron 1.047.000 hectáreas
entre Galeana y el Distrito Guerrero. Y bueno, pues eh, después Green le vende a Frederick Stad Parson porque quiebra. Esta es la estación de Nuevo Casagrandes, tenía dos pisos. Llegó un tren porque a la izquierda era el Express y ahí lo bajaban. Pero- y llegó una máquina, topó y tuvieron que quitar el segundo piso. Así luce ahora en este tiempo. Y bueno, pues esta es la máquina 525, que fue una máquina que fue como quedó como estandarte ahí de que el ferrocarril pasó alguna vez. Hay tres en el mundo nada más. Esta es diésel, las hizo Canadá. Una está en el Museo de Canadá, una está allá rumbo a Krill, en Estación López Mateos, pero es el puro cascarón. Y esta que está aquí, que tiene todo en Nuevo Casarandes. Son las tres que quedaron a nivel mundial. Este es uno de los tornos que estaba en los talleres del ferrocarril, grandísimo, yo creo es de los más grandes de México, ¿verdad? Donde torneaban las ruedas y todo lo que era el ferrocarril. Y bueno, pues vamos a pasar ahora bueno, ahí en Nuevo Casarandes, pues está la catedral, porque es una catedral, porque hay una diócesis, y bueno, pues esta es la catedral, ¿verdad? Y luego, pues hay varias culturas, la mestiza, que se formó con el ferrocarril, se hace un festival cada año de las culturas. Esta cultura, pues se formó con el ferrocarril. Luego llegaron los mormones en 1885, luego llegaron los chinos junto con el ferrocarril, que muchos se quedaron ahí, ¿verdad? Se quedaron ahí los chinos y pues poblaron mucho. Hay un panteón chino grandísimo, ¿verdad? La cultura china y luego la cultura menonita, pero esta ya llegó en los años 58 más o menos. Bueno, allá a San Antonio de los Arenales pues fueron los años 30, pero acá ellos llegaron a las colonias menonitas de acá en 1958. Pero pues ya es una cultura porque hay muchas colonias ahí en los alrededores. Y bueno, pues ahora vamos a las haciendas terraceñas. Ya voy muy rápido porque me faltan 10 minutos. Las haciendas terraceñas pues eran de don Luis Terrazas, de Chihuahua. Miguel, Sí, Miguel, pues yo voto que termines tranquilo. Al cabo estamos en nuestras casas. ustedes Yo, dicen, yo como dijo Vicente Fernández, sigo cantando hasta que dejen de aplaudir. No, no, lo que ustedes digan, ¿eh? Tu canto, tu canto. tú canta y nosotros te aplaudimos. Bueno, gracias. Bueno, las haciendas terraceñas eran de don Luis Terrazas. Don Luis Terrazas llegó a tener 8 millones de hectáreas en el estado de Chihuahua, en propiedades ganaderas y agrícolas. Y era dueño de la Hacienda del Carmen, de San Diego, de San Isidro, de San Lorenzo, de San Luis, de Santa María, Tapiecitas, Las Varas, Ojecaliente, La Nariz, La Noria, Palanganas, El Rucio, allá. Acá pues tenía el Torreón y Carolina, Quintas Carolinas y bueno, todas las demás, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos conociendo la hacienda de San Lorenzo. Esta, pues, eran 99,000 hectáreas en el municipio de Buenaventura. Y pues, esta es el frente. Las escaleras son originales, las columnas son originales, pero el techo pues ya lo pusieron los ejidatarios. Ahora es donde hacen las juntas de los ejidatarios, pero vemos el techo de lámina, lamentablemente, ¿verdad? Que pues lo cambiaron. Y esta es la iglesia. Esta se construyó en 1896. Y esta iglesia, a un lado del altar, tiene esta tumba, que es de Adela Muñoz Terrazas, que era una nieta de don Luis Terrazas. Una hija de don Luis Terrazas estaba casada con un señor Muñoz. La niña tenía 16 años y ella enferma. Tratan de llevarla a la ciudad de Chihuahua y lamentablemente fallece. Fallece eh, porque el río creció. O sea, el río llovió mucho, el río creció y no pudieron pasar.
ni en carro de mulas, ni nada, no pudieron pasar. Entonces la niña muere y la sepultan a un lado del altar. Y este, pues es lo que llaman ahora foco tonal, ¿verdad? Ahí están los compañeros que fueron allá a visitarme el fin de año. Y bueno, pues ahí están en el que se le llama foco tonal, ¿no? Ese foco tonal, pues no era más que un molino, ¿verdad? Un molino, así como este. O sea, era un círculo de cantera y luego ponían un tronco en medio y luego un tronco hacia los lados y una o dos mulas que daban vuelta y aquí molían con esa rueda o dos ruedas, molían el trigo, el maíz, la cebada, etcétera, ¿no? El frijol para limpiarlo, ¿verdad? Bueno, pues ahora le llaman foco tonal, porque te paras en medio donde está el poste y se escucha un eco tremendo y dicen que es un tubo de atracción magnética que sube al cielo y que te da energía y que te cura y que todo eso, ¿verdad? Entonces por eso le llaman foco tonal. Y esta es la Hacienda del Carmen. La Hacienda del Carmen tenía 380,000 hectáreas nada más. Y, y ahí el 20 de agosto de 1784 muere el brigadier Felipe de Neve, que era el comandante general de las provincias internas de México. Era gobernador de la Alta y la Baja California y fundó la ciudad de Los Ángeles. Por eso fue tan importante. Bueno, esta hacienda no estaba, ¿verdad? Murió en la hacienda original, que pues ya no existe. Ahí lo sepultan y cuando se dan cuenta los de Los Ángeles, esta es la parte de atrás de la hacienda, cuando se dan cuenta, estas son las caballerizas de la hacienda que están en pésimo estado, se está cayendo lamentablemente. Y esta es una placa que regala el ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles, donde reconocen que Felipe de Neve murió ahí, que fundó la ciudad de Los Ángeles y que este tributo pues, es a las hazañas de don Felipe de Neve y a los lazos de amistad entre las gentes. El gobernador de aquel tiempo era el general Prajedes Giner Durán, ¿verdad? Y bueno, pues se hizo esto. Esto fue en 1963. En 1963. Y en este lugar, en esta hacienda, ahora sí en esta hacienda, aquí, llegó Francisco Villa con los revolucionarios y estaba el hijo de Luis Terrazas. Entonces, Pancho Villa entra a su despacho y le dice que, pues, que son unos terratenientes. Y el hijo de Luis Terrazas le dice, "Pues, estás mal, aquí tengo yo las escrituras, esta hacienda es de nosotros. Y le enseña las escrituras y Villa le dice, a ver, préstamelas. Y cuando se las presta, le prende fuego y las quema. Dice, pues ya no es tuyo, ya ahora es de la gente que vive aquí en los alrededores. Y tráiganme los libros de raya para quemarlos también y los quema ahí delante de ellos, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿no? Sobre la revolución. En 1975, porque se llamaba Nuestra Señora del Carmen de Peñablanca, y en 1935 le cambiaron el nombre a Ricardo Flores Magón, y ahí se formó la Escuela Normal Rural de Señoritas, para maestras, y bueno. Bueno, pues de ahí salieron algunas lideresas, inclusive cuando se atacó el cuartel de Madera en 1965. Magdalena Ortiz, que era de Nuevo Casagrande, fue novia de Arturo Gamis. Yo tengo unas fotos ahí donde está abrazada con él y donde está en una fiesta y varias fotos que me enseñó y me dijo, pues yo fui novia de Arturo Gámez. No me gusta mucho decirlo, pero ahí están las evidencias, ¿verdad? Entonces, el 25 de enero de 1980, Oscar W. Ching, Venga, Oscar W. Ching, trabajaba en el diario, en el Heraldo de Chihuahua. Algunos de ustedes lo deben de recordar. Y él, pues se dio cuenta de lo de Felipe de Neve, eh, se asoció con Margarita López Portillo, que le gustaba mucho la historia y la cultura. Y le dijo, yo voy a ir a buscar los restos de Felipe de Neve. Se vino, pidió los planos, identificó la hacienda, la iglesia, donde los sepultaron, los encontró, los sacó y los mandaron
a la ciudad de Los Ángeles. Entonces los de la ciudad de Los Ángeles lo tienen en la Catedral de Los Ángeles como algo muy especial. Y fue cuando ya también empezaron a traer otra placa que se puso ahí en la plaza. Lamentablemente se la robaron, ¿verdad? Porque es de cobre. Y bueno, pues esta es otra Miguel, hacienda que es Miguel, la... Sí. Miguel, y en esa hacienda también se robaron a Victorio, a Sí, Pedrito. fíjate que qué bueno que lo mencionas porque hay hipótesis o historias o tradición oral, como queramos llamarle, de que ahí fue robado Victorio, que se dice que era un niño mestizo y que fue atacado por los apaches y que ahí fue robado. Sin embargo, pues hay otras hipótesis, una de las cuales Filiberto Terrazas, en paz descanse, mi amigo cronista de Ciudad Juárez, decía que había sido de la hacienda de Encinillas, ¿verdad? Creo que Joaquín Terrazas también lo mencionaba. Y otros dicen que la hacienda de San Lorenzo, ¿verdad? Y otros que en el Vado de Cedillos, allá en Juárez, cerca de Prajeisque Guerrero. Pero sí, efectivamente, como dices, Iván, uno de los lugares que se cree más propicios que donde fue robado, pues fue en esta hacienda del Carmen, ¿verdad? Gracias por la aclaración o por el comentario. Bueno, pues esta es otra hacienda, la hacienda de San Luis. Esta es de 1904. No lograron terminarla totalmente, pero pues esto es lo que queda. Es la casa, esta es la casa grande. Aquí es la tienda de raya, miren. Aquí estoy en la tienda de raya. Aquí había un mostrador y luego los estantes en la parte de atrás donde tenían el café, tenían el licor, tenían el piloncillo, el azúcar y todo lo que le daban a las personas y se los apuntaban en el libro de la tienda de raya. Y luego, esto es lo que queda de las caballerizas, lamentablemente, y de las casas de los empleados, ¿verdad? O sea, estos sí los dejaron caer y se están cayendo. Pero si se fijan, de todas las puertas y ventanas, pues ya le quitaron la cantera y la vendieron, ¿verdad? Y esta es otra parte. Y bueno, pues no hay mucho que decir de esa hacienda históricamente. Pero esta es la hacienda de San Diego. Aquí fue donde Madero llegó y aquí dio los primeros nombramientos de los que habían participado en la batalla de Casas Grandes. Y aquí les dio una arenga y un discurso, y de aquí se fue a Galeana, donde se encontró con Orozco, y luego Encinillas, Santa Clara, y luego ya Bustillos para reorganizarse allá con la gente para ir a atacar Ciudad Juárez. Esta hacienda bueno, la hacienda de San Luis, que es la anterior, no, perdón, la hacienda de San Luis tenía 334.380 hectáreas. Y esta hacienda de San Diego, esta tenía 77.500 hectáreas. Era más chica, pero era la más importante porque tenía varias haciendas a su alrededor, Tapiecitas, El Rucio, Palanganas y otras, ¿verdad? Y esta fue construida entre 1902 y 1904. Aquí es donde Madero se toma una foto donde está herido. Ahí está en los escalones de la hacienda, en estos escalones de aquí de los tres arcos centrales, en el del medio, ahí están parados. Es la foto donde está Madero herido. Pero observen estos portales que tiene a los lados con esos puntales de hierro forjado. Eh, si se fijan, aquí tiene los dos. Y aquí, vean que ya nomás está el del lado derecho y que faltan varios puntales. El del lado izquierdo ya lo tiraron y vendieron la cantera y vendieron los polines. ¿Dónde se acuerdan haberlos visto los que visitaron allá la región del noroeste? ¿Se acuerdan dónde los vieron? ¿En cuál hacienda? En el En la refugio. hacienda del refugio, donde En el pernoctó refugio. Madero. Lamentablemente, el dueño los compró y se los llevó para aquella hacienda. Pero vemos que esta hacienda, pues se está destruyendo. Vean acá a la izquierda cómo está todo caído.
Y luego, bueno, pues hay otras fotos ahí que ya no quise poner donde se están robando la cantera de las puertas, de las ventanas y bueno, un relajo. Bueno, pero seguimos con la hacienda de Corralitos. La hacienda de Corralitos eran 160,000 hectáreas y pues también era de Luis Terrazas y ahora es propiedad de William Walter eh, Wallace Wallace. Sosaya, que fue presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, ¿verdad? Y pues es aproximadamente 1775 y pues tuvo mucho injerencia en la guerra Apache. De hecho, Kirker estuvo aquí en esta hacienda y residió ahí en Corralitos y estuvo involucrado junto con José María Zuluaga, que era el dueño en ese tiempo de la hacienda y que era el jefe político del cantón de Galeana y comandante de Janos, y fue socio de Kirker en la captura de los apaches y recibió pues pagos por las contratas de sangre. Ahí se firmó el Plan de Corralitos. Eso fue el 17 de diciembre de 1857. Ahí se firma el Plan de Corralitos. Ahí tampoco fuimos, muchachos. Ahí tampoco, y muchachas, tampoco fuimos. Ahí se firmó el Plan de Corralitos el 17 de diciembre de 1857. Ese Plan de Corralitos se adhirió al Plan de Tacubaya, encabezado por un familiar de José María Zuluaga. Bueno, José María fue el que firmó el plan de Tacubaya y ahí desconocía, junto con Comonfort, la Constitución de 1857, dando inicio a la sangrienta Guerra de 3 años, que fue antes de la intervención francesa y del imperio de Maximiliano, ¿verdad? Bueno, pues esta es la hacienda de Corralito, está muy bonita. Aquí en esta iglesia, aquí está, a la derecha de la iglesia está sepultado el papá de Willow Wallace. Ah, pues ahí se ve la cruz. El papá de Willow Wallace. Y ahí pues se han casado sus hijos y hacen misas y bueno, es una capilla de la hacienda. Pero en estas trancas que están aquí, después de que Villa atacó Columbus, se vino con 64 heridos y llegó a la hacienda de Corralitos y pidió la caballada. Y el caporal de la hacienda, que era el señor Gregorio Polanco, le dijo que no había caballada. Y entonces le dijeron, ¿cómo que no? Pues si trabajas con los gringos, le sirves a ellos. Y empezaron a darle culatazos y a golpearlo. Y pues no, la realidad es que la caballada no estaba ahí. Sale su hijo y igual. Entonces los cuelgan con sogas de aquí, de donde están las campanas. De ahí los cuelgan con sogas y cuando ya estaban morados, dinos dónde están. Pues no, 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 no saben, no. Se la llevaron y nunca dijeron nada. Y luego salió el hermano, don Mucio, y también lo colgaron. Y luego salió el hijo y el hijo se quiso pasar de listo ahí y lo asesinan, ¿verdad? Entonces ya cuando no dicen nada, los matan y los dejan colgados en los árboles, unos álamos grandes que están acá atrás de la iglesia. Esa es parte de lo que era la hacienda de Corralitos, porque era una hacienda muy importante que tenía minas, bastantes minas, y luego tenía una fundidora, o sea, una beneficiadora de metales, ¿verdad? Hay mucha grasa ahí de esa que queda así negra, donde el fuego está grandemente derritiendo el metal, ¿verdad? Y bueno, pues tiene ahí construcciones muy antiguas. Estos son los Polanco. Esta es la familia Polanco. El de sombrero Wallace, el abuelo sí, el abuelo de William Wallace. Y luego estos son los Polanco, uno, dos, tres, cuatro. Pero fueron dos, cuatro exactamente los que mató. Y luego nos vamos al rancho El Apache, que tiene unas minas de ágatas.
Estas minas de ágatas sí les tocó a los compañeros que fueron allá a visitarme, cómo Alberto Ray nos mostró lo que él ha encontrado en estos lugares. Aquí es cerca en el Rancho del Apache. Es una mina que le llaman ¿a qué? cielo A flor abierto. de tierra o no sé cómo le llaman. ¿Cómo? Sí, a flor de tierra, está a suelo abierto o algo Suelo, así le llaman. cielo abierto. A suelo abierto, ¿verdad? Y entonces, pues alguien empezó a encontrar ahí ágatas, las sacaron y empezaron a trabajarlas. Pero hay una ágata, perdón, muy importante que es esta, que es el búho encapuchado o el búho apache que le llaman. Esta la encontró alguien, la pulió y un coleccionador de ágatas la compró y ahorita nos dice Alberto Ray que esa piedra tiene un valor arriba de los $2 millones y pesa 750 gramos. Entonces, lo que nos dice Alberto Ray, que les explicó ella a todos, es que Chihuahua está lleno de ágatas, que no sabemos lo que tenemos debajo de los pies. Lo que hay que hacer es encontrarlas y trabajarlas, ¿verdad? Y él es lo que hace. Las trabaja. Miren, estas las he encontrado en Coyame, en Galeana, en el Apache, en diferentes partes. Entonces lo que hace es que, vean la parte de atrás, pues es una piedra común, pero entonces él las corta, las pule, las lleva a shows, a Alemania, a Europa, a Denver, a Phoenix, a Tucson, y pues ahí las vende o las intercambia, ¿verdad? Pues miren, esta parece un búfalo. Si se fijan, esta es la cabeza del búfalo y este es el cuerpo. La cabeza a la izquierda y el cuerpo acá al lado derecho. Este, pues ahí está una ágata de ahí creo que este es de Coyame, pues esta es muy bonita. Y bueno, aquí en el rancho, el Apache, que es donde se dio esto, ahí se dio una batalla la batalla o el combate del Malpais. Bueno, es Malpaís lo correcto, pero allá todo el mundo lo conoce como Malpais, no Malpaís. En 1929, cuando la Revolución Renovadora, ¿verdad? El general Marcelo Caraveo derrotó a las tropas federales de los generales Gilberto Limón y Matías Ramos. Les ganó y con poca gente, ellos traen aeroplanos y todo, y les ganó la batalla. Y estos dos generales tan importantes fueron que fueron secretarios de la Defensa Nacional de México, o sea, así de ese tamaño eran sus logros, ¿verdad? Para que les dieran eso. Y bueno, pues ahora nos vamos a don Ventura Romero, que le llaman el cantor del Valle. Este señor nace en Buenaventura y es el compositor de canciones como La Burrita, El Gavilán Pollero, Soy Infeliz, Senderito de Amor, Tu Castigo, La Vaca de Ventura, El Panadero con el Pan, que cantaba Tintán cuando iba en la bicicleta con la canasta acá arriba. Esa es de él. Sus intérpretes pues fueron Pedro Infante, un madrigal, preciosa canción que canta Guadalupe Pineda y otros, ¿verdad? Y sus intérpretes principales pues fueron Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, María Duval, David Sáizar, Luis Pérez Mesa, Antonio Aguilar, El Charro Vitia, entre otros, ¿no? Lucha Villa, Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Guadalupe Pineda, Lola Beltrán. Entonces, si recuerdan, pues por ahí pasamos a su tumba, que está en condiciones deplorables, ¿verdad? Y luego pasamos ahí a la iglesia donde estuvieron los heridos que traía Villa cuando Pershing, que eran 64 heridos y que pues le dejó dinero a un sacerdote para que los atendiera. Los abandonó, Kingo Nonaka los curaba, llegaron los gringos, el sacerdote se los entregó a los gringos y se fue con los 10,000 pesos en oro que le había dado Pancho Villa y no se sabe qué sucedió con ellos. Si los asesinaron y los metieron en una fosa común
o se los llevaron allá, pero si se los hubieran llevado allá, pues estuvieran los juicios en los archivos, las fotos donde los colgaron como a los otros, pero no hay nada. Ahí es otra foto de Ventura Romero. Aquí están los búfalos de Rancho El Uno. ¿Qué es el Rancho El Uno? El Rancho El Uno es una unidad eh, ubicada en la reserva de la biosfera de Janos, que tiene como objetivo preservar los pastizales del desierto chihuahuense y las especies que habitan en esos lugares: el águila, el búfalo, el perrito de la priadera, los bisontes, el águila real, etcétera, etcétera. Son 18.500 hectáreas, ¿verdad? 18.500 hectáreas que están ahí y, tiene una población de casi 500 búfalos, 500 bisontes, y de los cuales se cedieron los primeros 19 al estado de Coahuila, donde hay otro criadero de bisontes en la Reserva Natural del Carmen en Coahuila. Entonces, pues ese es el Rancho El Uno. Aquí vemos aquí vemos una foto donde están los búfalos, ¿verdad? Y aquí vemos un perrito de la pradera, miren qué bonitos, pero los ganaderos no los quieren porque dicen que le quitan pasto aquí alrededor de donde viven para el ganado, háganme el favor. Y los matan, hasta pagan por cada perrito de la pradera que les lleven. Ahí están los búfalos. Andan así sueltos y no son agresivos. Bueno, a veces sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la colonia Oblán, que se fundó en 1887. Está habitada por mormones en el lado oeste y por mestizos al lado este, ¿verdad? Tiene pues hermosos jardines, casas tipo victoriano y la Casa de los Diezmos, que se usó como cuartel general cuando Villa fue a atacar a Agua Prieta. Aquí en octubre, en los primeros de octubre, llega y se estaciona con 8.000 hombres antes de ir a atacar a Agua Prieta. Y luego, pues el día 13 de octubre es cuando Rodolfo Fierro sale de Chihuahua, se va en ferrocarril a Villa Ahumada y luego se va por el camino a Casas Grandes, y cuando llega a la laguna se amacha y se ahoga, ¿verdad? Por amachado, por querer pasar por el agua. Aquí tenemos a la izquierda la mansión Parson, que era del señor Parson, el de los Paus Parson, y luego acá tenemos otras casas tipo victoriano. Esta del lado derecho, abajo, es la Casa de los Diezmos. Ahí estaban los generales cuando iban a atacar a Agua Prieta, y en la parte de atrás era un granero donde recibían los diezmos en especie, y ahí se dio una explosión de pólvora, dinamita, que mató a 60 revolucionarios y caballos cuando iba para allá. El Culto Verde, un edificio, fue el primero que fundaron los mormones ahí, y ese edificio estaba totalmente destruido. Entonces, el INA dio autorización para remodelarlo y quedó de esta manera. Es como actualmente está. Y bueno, la Laguna Fierro, ahí es donde les digo que se ahogó el general Fierro. Esta es la laguna. En cierto tiempo llegan los gansos ahí del norte y se estacionan. Aquí está Rodolfo Fierro bajando de su caballo en el ferrocarril. Esta es la otra laguna y este es Rodolfo Fierro al lado derecho. Él quiso pasar por aquí, por el lado izquierdo, derecho, frente a los árboles para desembarcar al lado derecho. Y ahí fue donde quedó, porque en el lado derecho, todo este espacio es donde entra el agua del río y se va a llenar la laguna. Y ahí es donde muere ahogado. Colonia Juárez fue fundada en 1885, también igual que Colonia Dublán, ¿verdad? Tiene arquitectura victoriana, un edificio muy bonito de la Academia Juárez y el templo de mármol blanco ubicado en el 2000. Aquí tenemos una huerta de durazno congelada. Esta del lado derecho es la Academia Juárez,
casas tipo victoriano. Hay un centro histórico de las colonias que tampoco pude llevarlos. Aquí hay un museo histórico de las colonias, pero en la siguiente les prometo que los llevo. El campo de golf, hay un campo de golf Moctezuma con 9 hoyos y el del lado derecho es el templo mormón. Estas fotos las tomé en el campo de golf. Se ve aquí el hielo y atrás no se ve el hielo porque pues nomás donde daba el riego del campo de golf se congeló. Tengo muchas fotos congeladas así muy bonitas. Y bueno, la colonia Levarón, pues es un grupo de mormones que se separaron de los mormones por negarse a abandonar la poligamia y radican en el municipio de Galeana desde 1940. Tienen 10, 12, 15 esposas. Hay gente que tiene 50 hijos y bueno, un relajo tremendo. Pero pues ahí siguen todavía. Ellos, ¿cómo le hacen para que la ley no los detenga? Se casan legalmente por la iglesia y por el civil con la primera esposa. Y con la segunda, nomás se casan por la iglesia. Entonces pasa a ser una concubina, porque le dan su apellido a los hijos. Entonces la- el concubinato, pues no está penado en México. Por eso sí, ellos siguen teniendo las esposas que pueden tener o que quieren tener, ¿verdad? Y este pues fue el que fundó la colonia Levarón. Murió en 1951, pero la fundó en los años 30, 40, por ahí. Él es con su esposa, pero la iglesia ha tenido una serie de asesinatos desde que se separaron y uno de ellos fue Erbil Levarón, que tenía 13 esposas, pero él mató a su hermano para quedarse con la iglesia y mató a mujeres y fue uno de los más buscados por el FBI en su tiempo. Luego tenemos el rancho de Enchondo, que era la casa de don Jacobo Enchondo, que era el administrador de las haciendas de don Luis Terrazas. Y pues la compra un señor Hueten, la remodela, y es donde Francisco y Madero pernocta antes de atacar Casa Grandes. Vean los puntales, ¿dónde están? Los de la hacienda de San Diego, aquí está. Lamentablemente, bueno, aquí es la sala, ahí estuvieron los muchachos. Aquí es la chimenea. Esta foto que está arriba es una foto de la mamá de Victoriano Huerta. Y acá en el otro extremo está una foto de Álvaro Obregón totalmente desconocida. Nadie tiene esa foto. ¿Cómo llegaron aquí? Pues el señor Hueten, que fue el que la compró, pues él las trajo del Paso, de alguna caja de seguridad o de algún lugar donde las encontró, porque acuérdese que Huerta murió en El Paso. Y bueno, pues ahí están, ¿verdad? Y este es un reloj de sol que marca las horas con el sol, es de cantera. Y pues, es la entrada a la hacienda, y ahí están los puntales que decíamos. Y la antigua estación del ferrocarril. Esta es ahí que lo que compró Pearson para hacer el aserradero, ¿verdad? Y hoy es el centro artesanal alfarero más importante a nivel internacional. Y acaba de morir Juan Quesada, que fue Premio Nacional de las Artes por la UNESCO, ¿verdad? Y este era el aserradero, vean lo grande que estaba en su tiempo. O sea, aquí vemos las troneras, vemos todo el aserradero. Y esto que se ve aquí, este espejo que se ve enfrente, era una laguna de agua donde entraba una espuela del ferrocarril y vaciaba los troncos para que los troncos entraran al aserradero ya mojados. Como en aquella película de Insomnia, no sé si se acuerdan, con Al Pacino y Robert De Niro, donde caminan, brincan por arriba de unos troncos que van a entrar a un aserradero, precisamente. Pues esto era Pearson. Imagínense estos troncos, este, un bosque virgen, desde Madera hasta Casarandes, sin ser explotado. Pues dicen que parte de Australia se construyó con madera del aserradero de Pearson. 175,000 pies tabla era lo que producía el aserradero de Pearson, y el de madera, 125 millones de pies tabla. Es- Esta es la estación Pearson, muy, muy histórica, y este es Juan Quesada, el del lado derecho. Esa foto se la regaló un señor de Olinalá, me buscó a mí para llevarlo con don Juan Quesada, y dice que es puros pigmentos naturales.
pintan el lienzo de negro y con una espina de maguey le van raspando para que salga lo blanco hasta que forman eso. Imagínense el trabajo. Este es don Juan Quesada con una de sus ollas y esta es su galería. Esas ollas pues valen 2.500, $3.000. Y una olla de don Juan ahorita debe valer unos 15, $20.000. Y bueno, pues este era el puente del ferrocarril y estos eran los pilones, los pilones de las tres troneras de Pearson. Y el Valle de las Cuevas, que sí conocieron los muchachos, pues es un lugar que está a 60 kilómetros, 65 kilómetros de ahí de Nuevo Casarandes, donde están varias cuevas, la del Zorrillo, la de las pinturas rupestres, la Golondrina, los vestigios arqueológicos, la Cueva del Guano, la Cueva de la Garganta y varias más. La Cueva de la Olla, ahí está, la que tomó Carl Lumhos, que todavía tenía acá a la izquierda construcciones. Esta es la piedra del camello, bueno, dromedario más bien. Esta es otra piedra, acá están otras construcciones. Esto es desde arriba, desde la Cueva de la Garganta. Estas son las pinturas rupestres. Este, esta es otra cueva. Hay muchas cuevas. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Ya para terminar, bueno, hay mucho, ¿eh? Jano se funda en 1580. Fue fundado por los franciscanos. La misión de Carretas. Y luego en 1640 el presidio. En 1680, el presidio que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Soledad de Janos. Tuvo muchas incursiones apaches y se formó el presidio y luego fue destruido en 1686, pues casi cuando fue establecido. No, en 1680 por los indios Pueblo. Y luego fue uno de los 18 presidios ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues estos eran los torreones del presidio. Cuando llegamos, acuérdense que les dije que ahí donde vendían chácharas y cosas usadas estaba este torreón que está aquí. A la izquierda está completo, ya destruido, pero completo. Y a la derecha, pues ya le habían quitado la mitad. Esta es la iglesia antigua de Janos y esta es la iglesia del presidio, esta del lado derecho. Ahorita está sin las campanas porque se las robaron, lamentablemente. Esta es la otra iglesia, pero vean las condiciones en que está. No le ponen atención, ya se está cayendo. Este pilar de acá del lado derecho ya está prácticamente cayéndose. Ahí mataron a Pargeis G. Guerrero el 30 de diciembre de 1900. Esta es la casa donde lo matan. Allá arriba estaba dando una arenga y le dieron un balazo en la cabeza. Y pues fue donde los llevé, a donde hacen el sotol. Ahí están las pencas, donde les están echando a los hoyos rellenos de piedra con lumbre, digo con brasas, y luego lo tapan y luego lo meten a estas barricas de madera y luego lo dejan fermentar y luego lo meten al alambique y pues ya sale el sotol. Esos cuernitos los usan para poder evaluar el sotol, para poder sacar los grados de sotol y ver si le dan otra destilada o así lo dejan. Ahí están los hornos rellenos de piedra, la leña aquí en medio y acá las pencas ya quemadas de cereque. Aquí pues andamos ahí dando una vuelta en las piletas de afuera y de adentro. Aquí están las piletas ya con el cereque, acá están los barriles donde echan el sotol. Hay cerca de 10 viñedos ahí en Casadrandes, ¿verdad? Cerca de 10 viñedos. Y bueno, pues pueden ir a visitarlos para probar ahí. Y bueno, pues hay mucho que ver, pero yo creo que ya los cansé, ya son las 8:30. Este, Síguele, quiero síguele, síguele, agradecer. hombre, síguele. ¿Le seguimos? Bueno, Síguele, síguele, sin miedo a la muerte. bueno, gracias. Estamos aplaudiendo todos. Gracias por aguantarme. Cuando el ferrocarril noroeste de México entró de Ciudad Juárez, acuérdense que les dije que llegó a Nuevo Casadrandes, a la hacienda de Don Luis, a Pearson. De Pearson siguió a Madera porque tenían que traer toda la madera y el ganado de William Randall Hearst, ¿se acuerdan? El periodista millonario
que tenía la hacienda de la Bavícora, era dueño de ese rancho y pues también allá tenía ganado. Entonces, se construyó el ferrocarril noroeste de México, pero acuérdense que les dije que Green, el dueño de la minera de Cananea, quería abrir una brecha por el lado del río Santa María. ¿Por qué razón? Porque la pendiente para el tren era menos del 2%. Y acá, por Pearson, hacia Cumbre y todo eso, pues eran pendientes hasta del 3%, 4%, los que son ingenieros pueden entender esto, ¿verdad? Entonces, como una locomotora de vapor iba a subir una pendiente de hasta el 4 o 5%, o sea, pesadísimo. Pero bueno, lo que hizo Pearson fue construir 12 túneles entre Matortiz y Estación Bavícora. Y bueno, pues ya no puse ya no puse los túneles por falta de tiempo, pero pues están bien padres. El túnel más largo mide 1 kilómetro 200 metros, que fue el que fue explotado el 14 de febrero no, el 4 de febrero de 1914 y se le atribuye a Máximo Castillo, ¿verdad? Y Máximo Castillo estuvo preso en Estados Unidos, culpado por la explosión, porque ahí murieron 40 norteamericanos de mineros que venían y ahí lo explotaron y ahí murieron. Y entonces lo tuvieron allá encarcelado, compartió celda con José Inés Salazar y finalmente los gringos lo dejan suelto. ¿Qué quiere decir? Que él no fue. Si él hubiera sido, los gringos no lo sueltan, ténganlo por seguro. Entonces los gringos se dieron cuenta que él no había sido y lo soltaron, ¿verdad? Pero están interesantes los túneles. La próxima visita que nos den, pues voy a llevarlos a conocer, cuando menos el más largo, que es el de Cumbre. Aquí vemos el corral de Jerónimo. En este corral, llegaba Jerónimo. Y si se fijan, ahí señalé en azul lo que es la parte de arriba del cerro. Ahí era un corral. La entrada era de 10 metros. Entonces ahí metían el ganado, metían los caballos, metían todo. Y acá en esta parte de la línea azul al lado izquierdo, ahí tenía una ranchería Jerónimo. Ahí se quedaba. Cuando traían ganado y todo, lo ponían arriba. Pero vean acá abajo al lado izquierdo, al pie del cerro, ahí se ve el río Pacheco, que viene corriendo. Ahí serpentea y le da la vuelta por en medio del cerro. Imagínense una persona parada aquí en el río para subir acá arriba. ¿Quién los iba a atacar? ¿Cuál ejército los iba a atacar? Imposible, ¿verdad? O sea, por eso escogían esos lugares, ¿verdad? Entonces, eso se le llama el Corral de Jerónimo. Y lo de atrás, pues se supone que eran las montañas azules, pero dicen que todo Chihuahua, está lleno de montañas azules, ¿verdad? Este, y bueno, pues, hay mucho más, que ver, ¿verdad? Me faltaron cosas, pero bueno, pues, aquí concluyo. Los invito a que visiten nuevamente el noroeste. Son bienvenidos. Tengan la seguridad que los atenderé, lo mejor posible y los llevaré a conocer, pues, lugares que no conocieron, que, pues, fueron 3 días muy pesados de andar para arriba y para abajo y corriendo y visitando y conociendo, pero les faltó otras 2/3 partes. Entonces, invitados todos, cuando quieran regresar, son bienvenidos, ahí tienen su casa y bueno, pues, con sus amigos que platiquen, recomiéndeles el noroeste del estado de Chihuahua, que es muy bonito y que ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, Felicidades, pues felicidades, Miguel. gracias. Excelente exposición, muy Si completa. dejas de compartir, Miguel, la presentación Ah, ok, claro que sí. para Sí, espérame, déjame. Felicidades, Miguel, muy completo, felicidades, Ah, muy interesante. ¿Quién es? ¿Quién es? María Luisa Márquez. Ah, ¿qué tal? ¿Dónde lo doy para dejar de compartir? Ahí, no, aquí lo rojo. Aquí. Ahí. Dejar de compartir. Listo. Ok. Ahora sí nos Pues, vemos todos, ¿eh? Ok, así. y ahora la hacemos grande la pantalla. Y ahí, Ricardo, Ahora adelante, sí. Ricardo.
Ay, gracias. Feliz año a todos rápidamente. Muy, Feliz muy año, Ricardo. interesante, Miguel. Pues nada más nos dejaste picados. Nos faltó como otro ratito igual, pero bueno, muy ameno, muy grato y muchas cosas conocidas y otras novedosas realmente, muy interesante. Te puse en el chat una imagen de un sobre de la compañía esta rara del Río Grande. Es Ah, qué muy padre. escasas esas Sí. piezas. eh, Hay muy pocas en Estados Unidos, según Bamer, hay 2 o 3 piezas en Estados Unidos, en las colecciones de Estados Unidos, y yo aquí en la colección tengo algunas. Luego se las escaneo y se las hago llegar si gustan. Oye, mándanoslo, son históricas esas, qué Sí, sí, bonitas. son muy escasas las piezas de esa compañía, muy, muy interesante realmente y curiosa. Sí, qué Sí, porque padre. es muy Fíjate, limitada Ricardo, la perdón, producción. Sí, dime. Sí. fíjate que en aquel tiempo, cuando apenas empezó el ferrocarril, hicieron unos folletos donde traían gente de cacería. Y son históricos, te los voy a compartir. Qué lástima que no llegamos contigo ahí a Querétaro ahora que No, fuimos pues Iván nos y yo. dejaron esperando los de ida Sí, para hombre, Veracruz sí. y de regreso, y aquí estamos nosotros, pues ya mero vienen y no salíamos ni Sí, nada, pero bueno, ya saben que sí, aquí está su bueno. casa. Ya llegarán, Ricardo. Oye, no, pues Sí. yo sí quiero pedirte muy atentamente que nos hagas llegar esas escaneadas. Son históricas y a la gente de aquí que le gusta la historia le va a fascinar eso porque nadie lo tiene, ¿eh? Esta es Nadie lo tiene. sacada de un libro, pero aquí tenemos otras, luego se las escaneo. No, Y una muchas pregunta gracias, qué nada más bárbaro. sobre lo que nos decías. ¿Qué tantos chinos quedan en la población de Casas Grandes o Nuevo Casas Grandes? Fíjate que la población china se quedó con la construcción del ferrocarril. Muchos que terminaron en madera se regresaron. Y Casadrandes tenía una colonia de chinos y y Nuevo Casadrandes y Casadrandes que hicieron un panteón de chinos grandísimos. Entonces, cuando la persecución de los chinos, acuérdate que los corrieron de Estados Unidos primero y luego los corrieron de Sonora y luego aquí en Aldama también los corrieron y bueno, por todos lados los corrieron. Y se refugiaron en Casadrandes y ahí fueron bienvenidos y tuvieron lavanderías, comercios, de todo. Y entonces, muchos tuvieron que cambiar su apellido por miedo. O Mm. sea, si eran Chang, pues se ponían Hernández o Pérez o algo, y muchos cambiaron sus apellidos. Entonces, sí se conserva una población de chinos. ¿Qué te puedo decir? Que habrá en total unos, pues no tantos, unos 2000, yo creo, más o menos. Sí, descendientes de chinos, ¿verdad? Claro. De hecho, un señor chino ya, pues fue el cocinero de un presidente de la República, creo que de López Mateos, y bueno, se relacionaron bien y algunos siguen conservando ranchos ganaderos principalmente supermercados, etcétera. Pero más o menos yo considero que debe ser esa población la que existe actualmente. Muy Sí. Muy interesante, bien. gracias. Ok, seguimos Felicidades. gracias, seguimos con Héctor Olivas y luego Manuel Alderete y luego Jaime Ochoa. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? No, pues excelente plática como siempre. Mayor conocedor que tenemos de esa región. Y te iba a preguntar, en relación al padre Quino y Paquimé, que se supone que es el primer europeo que vio pues los restos, ¿no? De la ciudad que ya estaba deshabitada. ¿Es cierto? ¿Hay detalles? Fíjate que acabamos de fuimos al Carrizal, el fin de semana. Fuimos al presidio del Carrizal, ahí a un lado de Villa Ahumada. Y resulta de que salió el tema del padre Quino. Y el doctor Sober, que estudió un doctorado en historia en una universidad de Inglaterra, nos dijo, el padre Quino, de acuerdo a lo que yo he investigado, no estuvo en Casa Mucho se dice que vino a Casa y que lo vio,
Pero nosotros, ahí en la región, lo que tenemos es de que el primero que pisó Casarandes fue Francisco de Ibarra, cuando llegó allá de Sinaloa, de Chametla y de allá de todos aquellos lugares, que lo echaron en corrida a los indios que traían flechas envenenadas y se pasa por las barrancas entre Sinaloa y Chihuahua y pierde muchas mulas y caballos y todo. Y él llega a Paquimé en 1530 en 1565. El primero que tenemos referencias que pasa por ahí es Francisco de Ibarra en 1535. Y luego en 1565, no, perdón, en 1535 Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero no pasa por Paquimé, pasa por un lado de Paquimé. Y en 1565 baja Francisco de Ibarra, llega en Semana Santa, en la Pascua, y hace una misa. Y el cronista Baltasar de Obregón, pues narra toda esa narrativa que tuvieron ahí. Y dice que tienen una reunión donde él quiere tomar una decisión de ir al norte o de regresarse al sur, porque él venía de Zacatecas. Entonces la decisión que toman es que la mayoría decide regresarse al sur. Entonces pierden la oportunidad de descubrir Paso del Norte, Nuevo México y todo eso porque ya después lo descubre Oñate. Entonces ellos se regresan y cometen la tontería porque no conocen, no la tontería, sino el desconocimiento de atravesar la Sierra Tarahumara, imagínate. No, hombre, pues les va como en feria, pierden caballos, pierden comida, casi se mueren de hambre, pasan ríos y no, no, no. Hasta que finalmente llegan allá al cerro, ¿cuál es el cerro más alto de Chihuahua? Moinora, al Moinora. Y ahí sube Baltasar de Obregón y sube al cerro, pero se va solo. Dice, ustedes ya se rajaron, pero yo sigo adelante. Se va solo, sube el cerro y alcanza a ver el vislumbre del mar. Entonces dice, estamos salvados, regresa con ellos y se van y allá se encuentran con otros españoles. Pero no hay referencia, de acuerdo a lo que tenemos nosotros, y te agradecería si encuentras algo, nos lo hagas llegar, de que el padre Quino haya pasado por ahí. Él más bien está en la Baja California y Sonora. lo que es Tijuana y toda esa área, ¿verdad? Pero si encuentras No, algo, agradecemos, Iván. Digo, yo Héctor lo que he Iván. visto nada más es en libros de Zacarías Márquez que mencionan algunas zonas de la sierra, pero no, lo de Casas Grandes lo vi hace poquito que mencionaron que había sido el primero, pero no una Sí. fuente así tan, bueno, Zacarías Márquez es medio criticado, ¿verdad? Pero pero no una fuente tan conocida. Sí, precisamente comentábamos ese comentario de Zacarías Márquez y Felipe Stover, pues es el que nos, pues digo, nosotros ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero él dice, yo no he encontrado nada de que por ahí, aquí haya estado Quino, ¿verdad? Y pues sí, Quino anduvo acá por Sonora, por Sinaloa, por Baja California y todo eso, ¿verdad? Ujú. Pero eso es lo que tenemos nosotros. Muy bien, bien. Ok, tenemos a Manuel Alderete. Adelante, Manuel. Pues aquí vas a felicitarte con dos, tres aportaciones y una pequeña corrección, ¿verdad? Sí, claro, no, Eh, bienvenida. bueno, primero felicitar eso de que hay una nueva ciudad ahí en Galeana, pues muy interesante. Sí, cómo Hay no. muchas exploraciones, pero la cultura paquimera no nomás estaba en Paquimé, sino que llegó hasta partes hasta muy sur, hasta Namiquilpa y cosas de esas. Ajá. Pero que hay una ciudad en Galeana está muy interesante. No, y casi del tamaño de Paquimé, ¿eh? ¿Así cómo se llama? Nomás para ponerla aquí. Navacoyán. Navacoya. Navacoyán. Ok. Siguiente cosa es sobre el presidio. Tú dijiste algo ahí del presidio, que es país que llegaron a Janos y que no funcionó, sí funcionó. Hay un Jorge García, que por cierto me mandó Sí, un correo ahorita, que es un sí. español que se vino a vivir
a San Antonio, hizo el libro El Presidio. Y lo que Sí, él hizo fue leerse los documentos que están en España y en el Archivo General de la Nación sí, y cómo sacó no. unas historias que no están en ningún otro libro. Y hay un capítulo bien completo, te lo voy a escanear y mandar, de la vida en el presidio de Casagrandes, de la cual se funda Casagrandes y cómo lo destruyen los apaches. Eso que unos mataron a los otros, pues también al revés hubo lo mismo. Entonces casi desaparecen a todo el pueblo y los poquitos que quedaron vivos se fueron al Paso del Norte. Entonces y después regresaron. Entonces, está muy interesante porque viene todos los detalles y todos los eventos que pasaron y cómo fueron, que no están en ningún otro libro. Entonces te lo voy a pasar porque eso habla, para que lo tengan ahí en Casagrandes viejo. Oye, qué interesante, ingeniero. Eso ya me lo habías comentado personalmente y sería interesantísimo, porque Sí, y hay que se sacar habla una de que plática ahí no. en eso, porque primero hay que leérselo, porque vienen todos los detalles y Y qué poca gente padre. lo tiene, lo sabe, todo eso. No, te Las agradezco mucho, personas y te todo eso. agradezco mucho si me lo envías, porque pues podemos hacer ahí un coloquio o una mesa redonda para darlo a conocer, La porque otra eso, historia también que se te pasó un poquito es que ahí en Janos está enterrado el fundador, primer gobernador de Texas. sí, cómo no. Y que lo escribió esas historias era el comandante del presidio de Casas Grandes, que se Ajá. llama De la Fuente, y eso también está totalmente detallado dónde andaban, en qué cerro, cómo lo enterraron, cómo se murió, y cómo lo llevaron y cómo lo enterraron ahí en el presidio de Janos. Y es algo pues que sirve para una de las ideas que traigo ahí, cómo conseguir una lana de los tejanos para arreglar ahí, restaurar un poquito el presidio de Nuevo Casa de Janos. Sí. Y la pequeña corrección, pues importante porque Felipe Neve no está en Los Ángeles y sigue estando ahí en Flores Magón. Y la idea es esta, resulta que cuando Chin Vega lo sacó, porque él escribió un libro, aquí lo tengo el libro, lo llevó a México, se lo llevó a Sí, los que de decían Lina que era dijeron de que varios cadáveres. no, los de Lina, pues que lo vieron, que ya ves cómo son los de Lina. Entonces, no le creían y lo que tú quieras, pero al último iban a llevar esos restos a Los Ángeles, pero al último López Portillo se enojó y canceló el viaje y canceló todo evento con los gringos, los odiaba, según eso. Y entonces, después Sin Vega, tristemente, le llamaron de Lina, oiga, pues se regresen. Sí, ¿Dónde van a sí. quedar los restos? No, saben que ya se nos hicieron, ya nos hicieron bolas. Entonces, el tema es de que yo vi las fotos y realmente no se llevaron todo, pues ahí tú ves unos huesitos. Entonces, yo lo voy a seguir diciendo que siguen estando los restos del fundador de Los Ángeles en Flores Magón. ¿Sí? Sí, yo tengo Eso de ese andar libro. sacando muertos para llevarse a los otros lados, yo no estoy de acuerdo. O Sí. sea, Sí, yo tengo ese libro de Oscar Ching donde narra todo y menciona ahí todos los personajes y todo. Y efectivamente, él dice que se los lleva a México con la señora López Portillo y resulta que Lina dice, oye, espérame, pues estás exhumando cadáveres y yo los voy a revisar. Y entonces al revisar dice, estás mal, estos no son de un solo cadáver, son de muchos. Entonces, pues ahí no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿verdad? pues lo que Pero vas a decir que quedaron los polvos de los huesos ahí están todavía en Flores Magón. pues Entonces, tal vez, ya ¿verdad? que Él sí, sí, pues localiza que la eso que vengan capilla. los gringos a decirnos que son de ellos, eso Sí. no, es una babosada. Total, ahí hay que seguir diciendo que ahí están para que sigan diciendo que ahí están. Pues sí, él dice bueno, la gente dice que ha ido a California, que ahí supuestamente los tienen en una urna en la catedral. No, sí. A mí no me consta, ¿verdad? No, a mí Pero, también. pero varios que han ido dicen que sí, efectivamente ahí los tienen. Pero como tú dices, pues tenemos que recatar la mexicanidad, No, es ¿no? la españolidad, o sea, porque no era ni Sí, México no existía, eran las provincias internas y sí. la capital No, estaba en pero Chihuahua. actualmente, Sí. actualmente, Oye, y la otra, actualmente. no es por último, ya que vi Sí. las haciendas medio dañadotas, ¿Las qué? vamos a tratar de los ciudadanos restaurarlas, porque si con este gobierno ya como vemos no hay nada, entonces yo voy a dar unas juntas ahí con las misiones coloniales y a ver cómo se hace un fondo, turismo, cooperación de la gente y a pegar adobes otra vez y porque eso no se deben de caer, o sea, y tú las ves muy dañadas, bueno, pues no están dañadas, o sea, todavía están muy macizas. Entonces Mira, hay que yo, restaurarlas. ahora que fuimos a Janos, platiqué con la señora Jaques.
que es la dueña ¿cómo se llama? De la Sotolera. Ella es amiga de Adair Margot, que fue alcalde del Paso, y ella es la directora de la asociación Tom Lee, que fue un pintor muy famoso del Paso, y tiene una asociación y tienen mucha lana. Así, pues En eso años menos. pasados, ellos donaron una cantidad en dólares muy importante al Rancho El Uno, que el Rancho El Uno, pues ya dijimos y vimos en la charla qué finalidad tiene, ¿verdad? Para preservar los pastizales y la flora, la fauna y todo eso. Y ellos, viven en El Paso. El esposo es senador actualmente. Entonces, yo le dije que quería comunicarme con ella y ya me dio referencias del doctor Cuevas de la UACJ en Ciudad Juárez, director de la carrera de turismo, que es muy amigo de ella. Y entonces queremos ir personalmente a hablar con ella y decirle, oiga, pues queremos ver la posibilidad de restaurar la misión de Janos. Pero para eso, pues tendríamos que coordinarnos con el ingeniero Alderete, que está asistiendo ya a las misiones coloniales y poder acercarnos con ellos para que ustedes conozcan el proyecto. Ya es que tú me dijiste que cobraban 50,000 pesos por 50,000 hacer un pesos. estudio inicial, ¿verdad? El estudio, el proyecto de restauración. Exactamente. Entonces, pues ya si ellos quieren aportar algo, pues nosotros mostrarle qué es lo que queremos hacer, porque ahorita en este momento tiraron la presidencia municipal vieja, que tenía 200 años de antigüedad y de historia y construyeron una presidencia nueva de block y de fierros de esos ¿cómo se llaman? Tubulares o no sé cómo se llaman. Y taparon toda la visión de la misión de Janos. Afortunadamente, pues no la tiraron la misión, ¿verdad? Pero sí, pues nos interesa mucho este, restaurar la misión y si Sí. tú estás dentro de misiones coloniales, pues ver la posibilidad que Adair Margot, por medio de Tom Lee, pueda acercar una buena cantidad en dólares para restaurarla. Pues tú muévele por tu lado y acá le movemos por este lado. Claro, sí. Sí, la asociación se llama Tom Lee, o Sí. sea, del Paso, Texas. Y ellos tienen bastante lana para donar. Entonces, pues por ese lado ahí estamos, ¿verdad? Ahí le Mm, seguimos. Muy No, bien. gracias, felicidades, ¿no? No, Bueno, gracias. muy bien. Y ya por último tenemos a Jaime Ochoa. Adelante, Jaime. Felicidades, Miguel, felicidades y feliz año Gracias, mi para Jimmy, un todos y abrazo. todas. Me hiciste recordar ahorita que mencionaste las piedras de Ágata. En la 11, en la calle 11 en Chihuahua, y de la llave, en la mera esquina, están unas ruinas. Y me acuerdo, hará unos 60 años probablemente, que yo tuviera unos 12 años. Y había muchas rocas de 3, 2 kilos, de 4 kilos. Y yo me acuerdo que todos los chavos de ahí del barrio de la 23 y Jiménez íbamos y a llevárnosla a la casa. Ajá, Yo me acuerdo que me dio como 3 o 4. Y una la quebré y la llevé a una joyería de ahí de la Aldama y Bolívar. Y me dice, sí. no, no sirve esas piedras. Le digo, no, sí, ¿cómo que no se sirven? ¿Y quieres más? Sí, sí tengo más, pero grandotas. Tráetelas a ver cuánto te doy. Y en aquel entonces dije, pues, porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero esas piedras ahí, tíralas, porque están haciendo, se están haciendo animales y quién sabe qué. Pero por ignorancia y desconocimiento, lo que estás diciendo, el valor, cuánto cuestan esas piedras, ya Sí, bien sí, talladas y así todo. es, sí. Entonces, no, vas de cuenta, yo creo que me dieron como 50 pesos por las 3 piedras de mínimo de 3 kilos cada una, Miguel. Y yo Fíjate las lo que veía que quieres, estaban preciosas. fíjate lo que quiere hacer este muchacho. Él dice que en Tucson hay un área de minería de ágatas, donde el dueño del rancho, pues le permitía a todo el mundo que entrara por esas piedras y se las Ah, llevaba. Hasta que dijo, oye, pues ya estuvo. O sea, voy a hacer algo para poder pues sacar algo de dinero, ¿no? Para sostener el rancho. Entonces dijo, correcto. ok, vengan.
y ustedes escarben y al pasar aquí por la aduana de salida van a pagar X Cantidad. dólares por kilo. Y se les vendía Ah, por por kilo. kilo. Y entonces ellos las quebraban y a ver qué sacaban, ¿verdad? A lo Entonces, mejor a veces no sacaban nada y a veces sí. Pero este muchacho nos enseñó, y todos los compañeros saben, los que fueron, nos enseñó revistas, donde él aparece en Alemania, en diferentes partes, pues con sus ágatas, ¿verdad? Que ha descubierto aquí en el estado de Chihuahua. sí, Entonces él dice, a ver, dueños de los ranchos, hagan eso. O sea, permitan que vengan los gringos aquí, que vengan los mexicanos, que vengan quien quiera y a que explorar. escarben con su piqueta y que saquen las piedras y cóbrenselas por kilo, ya que ellos las corten o las manden cortar, pero ya les va a ayudar a todos, ¿verdad? Entonces, pues, Sí, me hiciste pues, recordar entonces allí en Muy bien. Chihuahua, fíjate, en Chihuahua, Chihuahua. en Chihuahua, en la Ahí en la ciudad. 11 y de la llave, en la mera esquina. Sí, Ahora, ¿cuántas más, lo que acabas de mencionar, cuántas más habrá nada más en la ciudad? exacto, así es. ¿O No, será dice también que, porque, no, Coyame y Galeana dice que está lleno de minas de ágatas, pero todo el estado, él tiene ubicados todas las partes del estado. ok, Sí, muy bueno, interesante. gracias. Muy bien. No, un abrazo, Jimmy. Igualmente, Miguel, Bueno, bye. ok, Miguel, pues gracias. No, pues muy interesante, Miguel, el recorrido que nos hiciste por todas Muy, aquellas muy regiones largo, y pero, muy largo, pero bueno, pues bonito, ¿verdad? sustancioso. Muy bien. Sí. Bueno, pues gracias nuevamente y vamos a... No, saludos a todos y por allá los esperamos. Gracias.